grabando. Hola a todos y todas. Les damos la bienvenida al tercer episodio de Sala de Consejo, un podcast de Educación Continua UC del Campus Villarrica. Este es un espacio de conversación donde abordamos desafíos, aprendizajes y nuevas miradas para fortalecer el trabajo educativo. Soy Alejandra Meneses, profesora de lenguaje, doctora en lingüística y docente del curso Prácticas Esenciales en Lenguaje y Lectura para el Aprendizaje y las Asignaturas, que dicto junto a Katharine Strasser y Annalise Marín. En esta oportunidad estoy junto a Claudia Coronata, educadora de párvulos, doctora en educación y docente del Diplomado Liderazgo y Gestión Curricular para la Educación Parvularia. Hola Claudia, bienvenida. Hola Alejandra, muchas gracias. Hola a todos. Estoy muy contenta que me hayan invitado a este podcast. Una alegría poder compartir y conversar sobre liderazgo y gestión curricular en educación parvularia. Excelente, entonces vamos a tener acá un espacio para poder conversar lenguaje, educación parvularia, educación básica. Interesante. El primer tema que vamos a tratar es un tema recurrente, ¿ya? La idea es hablar algo de contingencia, pero este tema es más bien transversal y es la gran preocupación que existe en nuestro país sobre la comprensión de lectura y lo podríamos ampliar también a la escritura y a la oralidad, ¿ya? Los datos nos muestran que en el CINCE 2024 los niños y niñas de cuarto básico lograron un alza histórica. Hubo una reducción de las brechas, sin embargo el 2025 hubo una mantención de esos resultados, sigue un porcentaje importante de niños que no alcanza, ¿verdad?, un nivel suficiente, un nivel adecuado en su lectura inicial, y tenemos grandes desafíos en los niños y niñas más grandes, en los adolescentes, cuando miramos, ¿verdad?, sexto básico, octavo básico, segundo medio. ¿Qué te pasa a ti, Claudia, cuando hablamos de comprensión de lectura, cuando hablamos de lectura, pero también, como decíamos, lo ampliamos a otras áreas, al desarrollo del lenguaje en general? Mira, a mí qué alegría poder participar en el sentido de reflexionar sobre este tema. El lenguaje es transversal en todo el desarrollo infantil. Y a mí siempre me interesa el análisis que se ha hecho en algunas oportunidades, que toda la comunicación desde la primera infancia es en el contexto inicial de los niños y las niñas, en la familia, en el ambiente donde ellos se desenvuelven en primera instancia. Y qué importante poder brindarles una cercanía hacia los textos, pero antes de los textos es la importancia de poder comunicarse oralmente con los niños desde que nacen. Porque muchas veces observamos, a mí me llama mucho la atención, que hay ocasiones que se dialoga poco con los niños cuando son pequeñitos, cuando son bebés, se les habla poco, se hace muchas cosas, pero el lenguaje oral muchas veces está como en segundo plano. Qué interesante lo que planteas, porque no ves disociado el lenguaje oral del lenguaje escrito. Claro. ¿Y cómo ves hoy día que estamos en una sociedad en la cual muchas de nuestras interacciones están mediadas por las pantallas? ¿Qué pasa ahí desde tu visión en la primera infancia? ¿Qué pasa con el desarrollo del lenguaje y con la interacción que tienen los niños y niñas en sus familias y también en los distintos contextos donde los niños, ¿verdad?, se están formando, ya sea en los jardines infantiles o en las escuelas? Desde que las pantallas invadieron nuestras vidas, yo creo necesario que reflexionemos en relación a eso, que los niños dejan de hacer muchas cosas, dejan de interactuar con las personas que están en su contexto inmediato. Entonces, podemos observar que cuando están con los niños, los adultos, están ellos abstraídos en el mundo de las pantallas. Entonces también toda la comunicación y la interacción con los niños disminuye. Entonces yo siempre creo y, digamos, analizo que no es que las pantallas sean en sí algo negativo. Si hay un uso controlado, si es en ciertas ocasiones con un objetivo específico, bien. Pero si se abusa de ellas, se deja de
tener una interacción directa, se deja de tener una observación y un asombro por el mundo real que a los niños y a las niñas los rodea. Entonces es impresionante cómo abandonamos. Para mí es un abandono de los niños pequeñitos. Si los adultos están centrados en las pantallas, los niños están, y les pasan un móvil, un teléfono, para mí es sinónimo de un abandono infantil, de no estar atentos en la interacción directa con ese pequeño y esa pequeña. Entonces, yo creo que es necesario reflexionar y tener mayor cuidado, porque también, como dije antes, se deja de comunicarse con los niños y las niñas, se deja de fortalecer este vínculo cercano, esta comunicación inmediata. Yo estoy hablando antes de la aproximación al mundo letrado, que también es un tema que se abre y que también para mí es importante. La velocidad de la imagen que tienen los programas en pantalla para los niños es abismante y no se puede volver a mirar y los niños a parafrasear con balbuceo y todo, porque ya se fue, ya pasó a otra cosa. Entonces eso va, yo creo, atentando al desarrollo oral de los niños y las niñas, que está vinculado también con un aspecto fundamental que es toda la parte emocional, afectiva, de conexión de un niño pequeño o una niña con un adulto o con un par también. Sí, muy profundo lo que tú sí. planteas, porque en tu reflexión se puede observar que el lenguaje nos permite, es una forma de encontrarse a través de la palabra, y tú hablas de abandono, y ahí quisiera ver también cómo ves el nuevo proyecto de escuelas protegidas y de qué manera podemos avanzar también como sociedad a volver a encontrarnos en las palabras, a volver a interactuar cara a cara. No sé cómo reflexionas sobre eso. Yo digo esto de repensar que las pantallas abandonen un poquito estas escuelas y que no estén ahí, es proteger a la infancia. Yo realmente creo que necesitamos como sociedad volver a encontrarnos cara a cara, volver a centrarnos que en el aquí y en el ahora es importante. Yo creo que los niños y las niñas a muy temprana edad, ellos tienen la facilidad, mucho mejor que los adultos, de asombrarse, de observar las pequeñas cosas, pero con el mundo de las pantallas excesivo estamos privándolos de eso y privándolas. Entonces, yo creo que es importante proteger. Vuelvo a eso y yo creo que es triste que nos tengan que decir otros que tenemos que proteger de las pantallas a los niños y a las niñas que tenemos en nuestro contexto inmediato, ya sea familiar, social o también profesional. Sí, sí, ahí yo solo pienso que también es importante poder darnos cuenta que entonces el lenguaje es mucho más que una herramienta de comunicación, es una posibilidad de establecer lazos profundos y de poder también conocer la realidad. Y ahí quiero volver a nuestra autora chilena, María José Ferrada, que en su libro El día que el zorro vino volando, ella hace una reflexión muy potente sobre el valor que tiene la palabra. Entonces ella dice acá en uno de los personajes, que es un cordero que está haciendo una obra de teatro, dice: aunque la obra siempre es la misma, los asistentes miran con cara de sorpresa. El cordero a su vez los mira a ellos y comienza a decir su parlamento. A veces sucede que así como las estrellas y la luna brotan de la noche del cielo, un cordero brota del corazón de la tierra. Ese cordero mira todo por primera vez y aprende el nombre de las cosas: tilo, nube, niña, gorrión, hierba, mariposa. Ese cordero piensa que las palabras son una cosa buena, algo así como una gota de agua con un agujero dentro donde se guarda todo lo que se va mirando. Qué lindo, qué increíble. Pareciera que no le damos el valor que tiene a estas interacciones orales con los niños y las niñas, porque también yo pienso cómo
se profundiza en todo el vocabulario, en la formación de las oraciones, toda la sintaxis, si los niños no tienen un modelo también, ¿ah? Que yo creo, digamos, el modelo es importante para que los niños hagan esta elaboración más profunda de la comunicación. En el fondo, cómo se habla, cómo se describe, cómo se nombran los objetos que nos rodean, ¿cierto? Y ahí qué lindo, bueno, María José, maravillosa, pero yo creo que a través de los textos literarios, ya sean cuentos o no, es una riqueza tan profunda que no hemos dimensionado el valor que tiene y no hemos dado la importancia que tiene. Pareciera que es más fácil pasar un teléfono, pero la verdad es que estamos nosotros desperdiciando el valor de los textos literarios, también no literarios, toda la aproximación a la comunicación escrita de los niños, al lenguaje escrito. Entonces, a mí me provoca emoción al ver cuando personas alejadas de la educación tienen esto en consideración con los niños pequeños cercanos a ellos y le dan un momento privilegiado a la lectura de cuentos, a la comunicación, a apoyar el asombro de los niños. Así, mira esta mariposa, mira el pajarito, y la conversación. Es tan importante. Eso. Y la verdad es que en esta disculpa, en este podcast, a mí me provoca tanta maravilla que tenemos la posibilidad de llegar a muchas personas, y también cuando uno observa otro podcast de otras personas en esta área, aportar un poco, aportar y profundizar en lo que los niños y las niñas necesitan. Ale, yo quería hacerte una pregunta a ti, si me lo permites. Sí, sí. ¿Cómo pueden las prácticas de lenguaje y lectura transformarse en herramientas reales del pensamiento crítico y comprensión profunda más allá de la simple decodificación de textos? Ya, esa es una pregunta que tiene varios niveles, ¿ya? Y a mí me gusta mucho una forma en que Catherine Snow, que es una investigadora, plantea que nosotros podemos tener problemas didácticos pequeños y problemas didácticos grandes cuando uno enseña lectura. Entonces, para ella, un problema didáctico pequeño es la decodificación, porque en el fondo los niños, y sobre todo en nuestro sistema de escritura, que es casi transparente, porque la relación entre los fonemas, los sonidos y los grafemas, las letras, es casi 1 a 1. Tenemos algunas pocas situaciones en las cuales no es una relación unívoca. En realidad ellos tienen que aprender alrededor de 27, 26 relaciones, que no son tantas. Entonces, la decodificación es sin duda una puerta que hay que abrir para que los niños puedan convertirse en lectores, ¿verdad?, independientes. Pero no es lo único que tenemos que enseñar, porque en esos problemas grandes de enseñanza es donde entra el vocabulario, el conocimiento del mundo, también, ¿verdad?, nuestro pensamiento crítico, como tú planteas en esa pregunta, y por lo tanto no podemos dejar de mirar que la posibilidad que los niños comprendan lo que leen y además construyan sentido depende también de muchas conversaciones, como decías tú, que tienen desde que son pequeños. Y estudios longitudinales que se han hecho han mostrado que el tipo de lenguaje con el que uno interactúa con los niños a los 7 meses puede después predecir su nivel de comprensión de textos más complejos, por ejemplo, al final de la educación básica, ¿ya? Estudios longitudinales de esa envergadura no se han hecho en Chile, esperamos que se hagan prontamente, pero sí sabemos que el lenguaje es muy importante y no va disociado, como tú también planteabas, de la comprensión de lectura. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar esas habilidades más complejas? Nosotros, por lo menos lo que vemos desde la parte de la didáctica y que se hace cargo de estos problemas más complejos es
volver también a lo que tú decías, el diálogo, la discusión en clase, y no dejar a los niños y niñas y a los adolescentes leyendo solo los textos, sino que entender que ese proceso tiene que ser acompañado, tiene que ser monitoreado, y eso significa que tú no le entregas un texto para que lo lea autónomamente, sino que vas a convertir tu clase en un lugar en el que lees con los niños los textos. Entonces vas a lanzar la discusión de un tema que sea relevante para ellos, y entonces vas a activar esos conocimientos previos, pero después vas a leer tú el texto, vas a ir parando, vas a hacer preguntas a los niños, niñas y adolescentes para que realmente reflexionen, y ahí lo que nosotros llamamos técnicamente tienes que aprender a orquestar la discusión productiva, porque tienes que ser capaz de escuchar una voz, la otra voz, conectar esas ideas. Y también la investigación es muy contundente y nos dice cuando un profesor conecta la idea de un estudiante con otro, eso lo puede hacer por un tiempo muy limitado, 3 minutos, y eso es significativo después en su aprendizaje y en su comprensión. Entonces, por ejemplo, la discusión productiva es una manera en la cual tú dentro del aula estás leyendo el texto con los niños y las niñas y estás reflexionando sobre eso, y eso lo vas haciendo acompañadamente, no se los das de manera autónoma. Sí puedes darles otros textos de manera autónoma, pero cuando estás seguro de que a ellos les interesa el tema, tienen el conocimiento previo, conocen el vocabulario y por lo tanto van a poder acceder a las ideas que están en esos textos para construir sentido. Porque si no, el texto tiene barreras que tú no puedes realmente traspasar. Que cuando, no sé, cualquiera de nosotros se encuentra con un texto de ciencia, hay muchas palabras que no conoce, entonces por más que sepa decodificar, no va a poder construir sentido. Porque va a encontrar ahí la fotosíntesis es un proceso, y entonces uno, si está en cuarto básico, si yo te digo, dime qué es proceso, no es tan sencillo. Entonces es ahí donde uno tiene que tomar conciencia de la importancia que es acompañar ese proceso y no asumir que una vez que un niño o una niña decodifica, ya puede construir sentido. Fantástico. Gracias, Alejandra. Ahora yo te voy a hacer algunas preguntas, que estas son preguntas de nuestros seguidores, ¿verdad? En las redes sociales. Y aquí nos hacen una pregunta, Claudia, para ti. Dice, desde la experiencia en el aula, ¿qué caracteriza a un equipo educativo que logra sostener procesos de mejora continua en educación parvularia? Bueno, mira, la gran pregunta que se hace, ¿no? Y qué buena pregunta. Yo creo que, en primer lugar, estar conectados, el equipo conectado con los niños y las niñas que hay en ese grupo. ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que ya saben? O sea, conectar realmente lo que son los niños y las niñas ahí. Pero junto con conocer y estar conectado, yo creo que es tan importante la reflexión sistemática como equipo de cómo pueden mejorar, qué están necesitando estos niños y estas niñas, poder también prepararse mejor. La preparación, el estudio tiene que ser continuo. Siempre se debe actualizar los conocimientos, se debe aprender qué es lo que arroja la investigación sobre las infancias y poder desarrollar una práctica pedagógica acorde a los niños y a las niñas de ahora. Y también en otro sentido, nunca descuidar el contexto de dónde están ubicados los niños y las niñas, sus familias, el quehacer, los conocimientos previos de ellos y, en pocas palabras, yo diría, centrarnos como equipos en los niños y las niñas. No elaborar una práctica docente adultocéntrica en que se ve primero la comunidad de los adultos del equipo, sino que los niños y las niñas, cómo aprenden ellos. Estamos en el siglo XXI, son distintos a cómo aprendían hace 20, 30, 40 años atrás. Yo creo que eso, los equipos tendrían un camino recorrido así de ganancia para los niños y para ellos también. Sí. Qué importante lo que señalas de ser sensible al contexto y poder también enfocarse en los aprendizajes y en cómo se desarrollan los niños y las niñas. Así que muchas gracias por esa reflexión. También hay otra pregunta para ti. ¿Cómo se puede adaptar el currículum a las realidades de cada comunidad educativa sin perder calidad ni coherencia pedagógica? Ahí vuelve el tema del contexto, de la contextualización.
Sí, yo creo que es muy importante no perder la conexión entre quiénes son los niños y las niñas y cómo yo implemento el currículum, que muchas veces yo creo que tiene que ser autodeterminado. Para mí es muy importante que los centros educativos, las instituciones que abordan las infancias, tienen que primero pensar a ver dónde estamos, quiénes son los niños, quiénes son las familias, qué equipos tenemos y cómo enfrentar de mejor forma la calidad, desafiando el día a día, preguntándose el para qué, por qué estoy haciendo esto, que no es un activismo de experiencia educativa porque están en las redes sociales, porque son bonitas, sino que primero a ver qué objetivo, para qué lo estoy haciendo. Creo que muchas veces se hacen, porque siempre se han hecho algunas cosas, y se pierde que sean desafiantes para los niños y para las niñas, que sean contextualizadas a su realidad y también ni muy alejadas ni muy de lo que ellos ya saben, porque si no el interés de ellos decae indudablemente. Y otra cosa agregaría yo, la calidad yo creo que también debe estar de la mano con que las prácticas docentes y la calidad vaya en directo desafío de potenciar cómo ser mejores personas para vivir en un colectivo. No podemos potenciar solamente la individualidad. Y por eso yo me centro en los principios de la educación parvularia, que muchas veces se invisibilizan, pero yo creo que el juego tiene que estar en primer lugar presente. Y la calidad se va a poder mantener y cada vez incrementar si es que lo hacemos a través del juego, a través de la actividad, considerando la singularidad de los niños, pero también todo lo que es lo colectivo, cómo relacionar, cómo en el fondo ayudar a formar personas para que la sociedad sea mejor. Sí. Eso creo. Sí, ahí bueno, entonces el tema de los De los sentidos, sentidos, sí. también de la colectividad, De lo de no colectivo, sí, estar sí, cada uno aislado. Y yo creo que ahí, bueno, las prácticas esenciales, la verdad, de sí. LEC para aprender, también son un buen elemento para los Ajá, equipos directivos, entender cómo el sí, lenguaje va atravesando los distintos espacios de todas maneras. a través de la escolaridad. Sí, sí. Yo tengo una pregunta también Ujú. que el público, los seguidores han manifestado. Sigue sobre la lectura domiciliaria. Ale, ¿sigue siendo la lectura domiciliaria obligatoria un recurso eficaz al momento de construir habilidades de comprensión lectora? ¿Es factible generar espacios de mediación en el aula que permitan elaborar un discurso colectivo en torno a los textos literarios? Claro, ahí justo antes yo comenté lo de la discusión productiva, que puede ser una estrategia para poder mediar la lectura de textos literarios en el aula. Creo que es una manera que se puede hacer. También se habla mucho de las conversaciones literarias. Lees un texto que puede ser muy provocador y después se abre un diálogo con los estudiantes. Yo creo que la lectura domiciliaria sigue teniendo una importancia en la medida que puede desarrollar el hábito por la lectura y también la motivación y el compromiso por la lectura. Pero ahí hay una condición fundamental, que es para que la lectura domiciliaria pueda motivar y comprometer, tiene que ser sí o sí que los jóvenes, los niños y niñas elijan aquello que tienen que leer. Entonces, si tú obligas a todos a leer, hay un principio básico que no se cumple. Entonces, creo que ahí es importante entender cuáles son las condiciones en relación a las metas que tenemos. Si queremos que se motiven y se comprometan, es muy importante que puedan elegir lo que van a leer y también que la evaluación esté acorde a ese objetivo. Muchas veces la lectura domiciliaria termina con una evaluación, por ejemplo, de selección múltiple, recordando cuestiones muy específicas de aquel texto que estamos leyendo. Y eso va como en contradicción con lo que queremos, Claro, que es motivar y comprometerse. claro que sí. Entonces ahí sí se ha avanzado en muchas escuelas a instalar lo del chocolate literario, ¿verdad? Y hacer otro tipo de artefactos asociados al fomento lector. Yo creo que es fundamental asociar también la escritura a la lectura, ¿ya? Es decir, si yo voy a leer una obra y estoy eligiendo aquello que quiero leer,
qué ideas me suscita esa obra y en el fondo ir registrando esas ideas, esa conversación, ese diálogo último que voy teniendo Ajá. con la obra. Y otro elemento fundamental, y eso lo vinculo con mi investigación, si la lectura domiciliaria busca la motivación y el compromiso con la lectura, no puede estar solo restringida a lo literario. Porque hay muchas personas que les gustan otros temas. Te Claro. puede gustar leer sobre los Ajá. dinosaurios, sobre, no sé, sobre la huerta. Ajá. Entonces, creo que sí debe incorporarse textos que estén vinculados a temas ciudadanos, que estén vinculados a la ciencia, al medio ambiente, y no restringir solo a lo literario, porque estás buscando que las personas se motiven Claro. con el acto de leer Claro. en relación a los temas que a ellos les interesan. Ajá. Entonces, sí tiene un lugar, creo que es importante que los estudiantes puedan elegir, que haya espacio también para Totalmente. otros textos que no sean solo los literarios. Ajá. Ujú. Me hace recordar un poco esto de, no sé si hay centros educativos que ya han mejorado este aspecto de la selección de los textos, porque antes ya en marzo un texto, en abril otro, y Ujú. todo como está determinado. Entonces, Ujú. qué importante poder reflexionar sobre eso. A ver, si damos una gama y que empiece el estudiante por el que más le llama la atención, yo creo que avanzaríamos Ujú. mejor, creo. Claro, y ahí ¿Cierto? también yo sé que está el tema de la factibilidad, porque, Ajá, no sé, 30 alumnos, 30 textos, muy difícil sí, después de evaluar. Pero sí uno podría pensar que a lo mejor cada mes da 3 textos y eligen uno, por eso. ejemplo, pero que sí tenga la Sí, posibilidad de elegir. justamente. Ujú. Qué importante, ¿eh? Gracias, Ujú. Alejandra. Claudia, nos llegó otra pregunta de los seguidores. Ajá. ¿Cómo podemos incluir con más frecuencia la lectura de cuentos en niños y niñas desde esa laguna a kinder? ¿Cómo podemos hacer que se vuelva un hábito positivo y significativo? Ujú. Yo creo que, en primer lugar, en que el equipo pedagógico lo valore. Yo creo que es muy importante la discusión, el análisis de qué les pasa a los adultos con la aproximación a la lectura. Porque por ahí se dice, ¿cierto?, que es difícil hacer algo que uno no ama, Ujú. ¿ya? Pero también hay posibilidades de desarrollar el interés en los adultos, tener también momentos entre el equipo pedagógico de comentarios, de alguna lectura que están haciendo en forma personal y para poder traducirlo e implementarlo hacia los niños y las niñas. Pero yo creo que es tener un momento diario en el fondo y comenzar por las inquietudes de los niños, siempre dándole a escoger, como tú decías anteriormente, que la motivación es clave en esto, y en el fondo tener presente un lugar del espacio educativo donde estén los textos cuidadosamente exhibidos, digo yo, Ujú. con mucho cuidado, de una estética apropiada, que a los niños y a las niñas los llame a acercarse, a mirar, y también los pequeñitos que todavía no gatean y no tienen la movilización autónoma, acercarles también de una forma, pero de una forma sistemática, diaria, no a veces. Ujú. Lo que se produce a veces no es tan transformador. Entonces yo creo que, y tener así un entusiasmo. Y los adultos, primero conocer lo que le vamos a presentar a Ujú. los niños y a las niñas. No sacar así a la rápida un texto y empezar como a deletrear lo que dice, Ujú. si le vamos a leer. Pero también no nos olvidemos los libros álbum, Ujú. que es también poner un poco de invención, de que los niños también agreguen, se imaginen, pero desde la portada. ¿Qué se imaginan? ¿De qué se trata este Ujú. texto? Que ellos también tengan la posibilidad de mencionar sus propias ideas, Ujú. hipótesis y que vayan. Pero yo creo hacerlo, por un lado, resumiendo, diariamente y con mucho entusiasmo y conectados a la afectividad. No empezar a retar a los niños y a las niñas porque no se sientan. Pueden estar también sobre los cojines mirando el techo en libertad y en agrado. Ujú. Eso. Es muy interesante lo que dices de los libros álbum, porque Ujú. claro, uno cuando ve en situaciones con niños pequeños,
ellos son muy activos leyendo las imágenes y tienen una capacidad de observación mucho más aguda que nosotros Sí, los adultos. Entonces son todas capaces de maneras. ver, no sé, me acuerdo en un libro de Anthony Brown que pueden ver así todos los chanchos que están en Sí, cada uno de los sillones. Es bien impresionante sí, porque uno como adulto ha perdido esa capacidad de observación al detalle y de los todas niños maneras. son muy Muy activos activo. en la lectura de esas imágenes y en aportar sus ideas. Entonces, como dices tú, los libros álbum son muy potentes para Sí. trabajar con las infancias. Ahora, siempre queda en la discusión si se puede leer o no con los niños más pequeños, de 0 a 3. ¿Qué piensas? ¿Cómo es esa Sí. lectura? Por supuesto que sí, Ujú, siempre, desde que nacen los niños. De hecho, hay unos textos que están eh, los contrastes de colores para niños pequeñitos, rojo y negro, comúnmente, que bueno, los que han estudiado sobre la visión infantil también manifiestan que si les acercamos textos que tienen mayoritariamente esos dos colores, para los niños recién nacidos es más fácil focalizar. Pero uno, con esa disculpa, uno también y va describiendo lo que pasa ahí, tocando a los niños, vinculando con la propia experiencia. Por supuesto, a los más pequeñitos, menos texto, sí, pero de todas maneras. Y así se va ampliando el texto y la complejidad del lenguaje que ahí va apareciendo hacia los niños, pero desde que nacen, de todas maneras, ujú, y también muy frecuentes. ujú. Es impresionante. Y después los niños cuando están balbuceando, que están en esa etapa de su lenguaje oral, ellos es impresionante cómo van indicando y van también diciendo algunos balbuceos y ellos cuentan el cuento. Entonces Ujú, también ir aplaudiéndolos y diciendo, ¡ay, sí! El chanchito no sé qué, pero es todo en una proximidad de mucho cariño, de mucha conexión con lo que ellos están diciendo y uno parafrasea lo que ellos dicen y uno repite y ujú. va ampliando. Entonces, de todas maneras, desde siempre, desde que los niños y las niñas nacen, tener un vínculo estrecho con los Ujú. textos escritos. Sí, sobre todo en los Sí, primeros años también darles la posibilidad de explorar los de libros, todas de maneras. poder tocarlos y van Sí, desarrollando ahí su conocimiento de lo sí, impreso, que también sí. sabemos que es muy importante como predictor después para Mm, la lectura y también para la escritura. sí. Entonces, permitirles, porque muchas veces tenemos la idea de que no toquen los libros, se van ¡Ah! a Que se romper. rompen. Entonces, la idea de poder dejarlos manipular, explorar, De todas y maneras. también va cambiando la dinámica. Cuando son muy Sí. pequeños, la interacción es más bien como uno a Uno a uno y uno. después van a ser pequeños grupos. Eso. Algo que nosotros vemos cuando ya son más grandes, que la lectura expresiva del Ajá. adulto es muy importante para que los niños y niñas logren también después la fluidez de La la fluidez. lectura, porque en la fluidez vamos a tener no solo la precisión y la velocidad adecuada, sino también la La expresividad. Y expresividad. entonces poder leer en voz alta es una habilidad importante para Sí, educadoras y también docentes. sí. Aprender, y eso no se puede improvisar, hay que De practicarlo. todas maneras. Y Ujú, otra cosa que es tan importante, considero yo, por ejemplo, cuando los niños ya tienen 3 años, en jardines infantiles y colegios, después de escuelas, esto en la elaboración y creación de cuentos colectivos. ujú, Es impresionante, a partir de experiencia, de algunos elementos concretos, los niños y las niñas gozan. Es maravilloso los ujú, cuentos colectivos que elaboran. ujú. Y uno se los escribe en formato grande y después los vamos leyendo cotidianamente y ellos se acuerdan cuando lo Mm, creamos. Es maravilloso. Así es que hay que animarse y perder el miedo. Y que los mm. libros, si se doblan, si se ensucian, si se rompen, se pueden reparar y se pueden limpiar. Sí, mucho mejor que se Sí, usen y que se lean. sí, sí, de todas Ujú, maneras. Sí, bien. Em, También nos gustaría comentar un poco sobre los diplomados, los ujú. cursos que encontraremos acá en lo que la Universidad Católica nos da la posibilidad, ¿cierto? Claudia, adelante, Ya. cuenta. Bueno, el curso Liderazgo y Gestión Curricular para la Educación Parvularia, el- este diplomado, tiene una condición tan importante, es que todas las personas que ya se están inscribiendo, hay muchos ya inscritos, van a encontrar temáticas actuales, actualizados,
vinculados a metodologías, a cómo, en el fondo, acercar un poco más a los niños de hoy, a las niñas de hoy, a temáticas directas a la pedagogía, en educación infantil. Hay sorpresas, no quiero adelantar todo, pero es muy importante, lo primero, digo yo, tener todos ustedes que se quieren inscribir, es porque tienen una motivación interna de conocer algo más, de actualizarse, y eso yo creo que es muy importante. Hay unos temas de evaluación, etcétera, que siempre en educación infantil son temitas así que provocan algo más. Bueno, yo contaré sobre nuestro curso. El nuestro es un curso que se llama Prácticas Esenciales de Lenguaje y Lectura para el Aprendizaje en las Asignaturas. Este es un curso que damos junto a Catherine Strasser y Anna Liz Marín y está alineado con la estrategia LEC para aprender y estamos fundamentalmente trabajando en la dimensión de guiar el aprendizaje mediante la lectura, escritura y oralidad. Y nuestro curso está configurado en 3 unidades. En la primera unidad reflexionamos sobre el lenguaje que se usa en la escuela para aprender, que encontramos sobre todo en los textos escolares, en las evaluaciones, y que es distinto al lenguaje literario que hablábamos antes y al lenguaje que usamos todos los días. Y vemos que aprender este lenguaje es una clave, es un catalizador de la equidad, nos da acceso al conocimiento. En la segunda unidad profundizamos sobre el vocabulario clave y ahí específicamente la práctica esencial de enseñar el vocabulario. Es fundamental aprender a seleccionar las palabras disciplinares, las transdisciplinares y luego también conocer estrategias específicas para poder enseñar el vocabulario. Y en la última unidad, y ya ahí algo anuncié, trabajamos la discusión productiva para la comprensión de texto. Vamos viendo una discusión, desarrollando nuestro ojo para poder observarla en video y luego también aprender a cómo planificarla y sobre todo cómo ponerla en acto. Así que ojalá se animen a tomar nuestro curso. Vamos llegando al fin, Claudia. Sí. Bueno, es una alegría haber participado en este tercer, ¿verdad?, episodio de Sala de Consejo. Gracias, Claudia, por acompañarme. Creo que ha sido una conversación bien profunda sobre los sentidos, sobre la comunidad, el trabajo en equipo, el papel que tiene el lenguaje en la construcción del conocimiento, pero también en la posibilidad de encontrarnos, abrazarnos en la palabra, en olvidarnos de cómo estamos construyendo nuestra sociedad. Claudia, ¿algunas reflexiones finales? Nunca dejemos de reflexionar sobre lo que hacemos y mayor respeto a las infancias. Con eso yo quisiera despedirme. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Claudia. Y a todos los que nos ven, les recordamos que pueden revisar todos los detalles de nuestros cursos y diplomados en educacioncontinua.uc.cl. Además, si tienen consultas, pueden escribirnos a diplomadosvillarrica@uc.cl. Muchas gracias. Chao, Claudia. Chao, Ale.